Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario. Hoy pues tengo el placer de presentar a una de las investigadoras de mi grupo, una joven investigadora, Julia López Mercadal, que es bióloga y de Menorca. Esto parece ya el 1, 2, 3, que eso lo recordarán los más fijos del lugar. Pues es una persona que empezó a trabajar con nosotros en el grupo allá por el año 2014-2015, muy joven, como alumna colaboradora. Empezó a trabajar en temas de entomología, como no podía ser de otra forma en nuestro grupo. Primero con el tema de mosquito tigre, con el que hizo su TFG y su TFM, y después salió la oportunidad de realizar un trabajo sobre hemípteros, en concreto el mosquito verde, en viñas de Mallorca. Y ahí ya se animó con el tema de los hemípteros y después llegó Xylella fastidiosa y ya enganchó, ¿no?, con el estudio de lo que serían los vectores precisamente de Xylella fastidiosa. Y está trabajando actualmente en lo que sería el proyecto RTA, haciendo su tesis doctoral sobre los vectores de Xylella, y hoy pues nos presentará, ¿no?, lo que son algunos aspectos de la biología y el control que hemos estado estudiando en Baleares. Bien, gracias Julia también por acceder a dar esta charla, y os recuerdo que mejor si dejamos todas las cámaras apagadas y sobre todo los micrófonos para no interferir con la charla, y que durante el transcurso de la misma podéis enviar cualquier pregunta que tengáis a través del chat, y yo mismo al final pues iré haciendo una recopilación e iré moderando lo que pueda ser este turno de preguntas. Así que sin más dilación, Julia, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, como muchos ya sabréis, Xylella fastidiosa se detectó en octubre de 2016 en Mallorca, en un vivero, y luego posteriormente se fue detectando en el resto de las Islas Baleares. Se sabía que la transmisión de esta bacteria era mediante transmisión biológica con insectos que se alimentaban del xilema, y los dos vectores comprobados en Europa eran Philaenos spumarius y Neophilaenos campestris. En Europa se habían determinado diferentes subespecies de Xylella fastidiosa. En las Islas Baleares, como caso concreto y peculiar, se determinó en Menorca la subespecie multiplex, en Mallorca multiplex y fastidiosa, y en Ibiza pauca. Una vez que sabíamos este escenario, que la bacteria estaba extendida alrededor de todas las islas, bueno, surge la pregunta de ¿realmente conocemos la distribución de los vectores? ¿Cuáles son los vectores que tenemos en las Islas Baleares? ¿Y cuál es su ecobiología? ¿Cómo se comportan? Entonces, en el marco de todas estas preguntas, se empezó el proyecto RTA en 2018 para intentar conocer todos los diferentes aspectos de la biología de este vector. Bueno, en este caso empezamos un muestreo quincenal en la isla de Mallorca y dos muestreos anuales en Menorca, Ibiza y Formentera. En esta presentación solo voy a presentar los datos de Mallorca. En el muestreo quincenal se muestrean 2 parcelas de olivo, 2 de almendro y 1 de vid. Se muestrean tanto las ninfas utilizando un rectángulo de 0,25 metros cuadrados, como podéis ver en la imagen, y se realizan 30 repeticiones de este rectángulo en cada una de las parcelas de estudio. En este rectángulo miramos el número de espumas que encontramos del vector, la especie del vector en concreto, en qué planta se encuentra el vector y la posición en que se encuentra la espuma. Por otra parte, los adultos se muestran utilizando la manga entomológica y en cada parcela se miran 18 árboles, se realizan 5 transectos de cubierta y
se miran 5 arbustos en lo que son los lindes de las parcelas. Por otra parte, también hemos querido mirar cuál sería el papel como vector de los insectos que tendríamos en las Islas Baleares y que podrían ser potenciales vectores. En este caso elegimos Phalaenus spumarius. Lo que hicimos primero fue recolectar las ninfas entre abril y mayo y criarlas en el laboratorio, de manera que así los adultos que se obtendrían estarían libres de Chilea fastidiosa. En segundo lugar, una vez los adultos ya habían emergido en el laboratorio, se realizaron los ensayos de transmisión en el campo. Se expusieron estos insectos con árboles infectados tanto de vid como de almendro durante un periodo de adquisición de 96 horas. Normalmente se ponían de 3 a 5 insectos por cada árbol, dependiendo del número de insectos que habíamos podido obtener. Luego, pasadas estas 96 horas, se procedía a realizar el proceso de inoculación de la bacteria a plantas de alfalfa Medicago sativa. Una vez habían pasado estas 96 horas, se cogían los insectos, se diseccionaba la cabeza y se analizaba mediante qPCR. Y la planta en la cual habíamos hecho la inoculación, se cogían muestras de planta en el 15, 30, 45 y 60 días después de este periodo de inoculación. Aparte de estos ensayos, también quisimos probar un método de control para los vectores, pero en este caso controlando las ninfas. ¿Cómo se hizo? Bueno, se seleccionaron parcelas de vid y de olivo, y como veis en esta imagen, lo que se hizo fue separar la parcela en las diferentes filas, se medía la abundancia de esa parcela y se seleccionaban filas que tuvieran más o menos la misma densidad de espumas. Una vez teníamos la densidad inicial de estas espumas, se seleccionaba una parte de la parcela como control y una parte de la parcela como tratamiento. Le llamaríamos tratamiento a lo que sería quitar la cubierta vegetal de esa parte. En esta parcela se haría una primera visita para seleccionar las zonas de control, las zonas de tratamiento, una segunda visita después de 2 semanas de haber cortado la cubierta vegetal y una tercera visita después de 2 semanas más de haber visto cómo había ido el tratamiento de cortar la cubierta. En cada caso se miraba la abundancia de cada uno de estos compartimentos de la parcela. Y luego, mediante un modelo de cero inflado, se miraba si la densidad de ninfas se había afectado tanto por el tratamiento o por las semanas como habían ido pasando. En cuanto a los resultados, lo que vimos en cuanto a las ninfas, estos son los resultados del muestreo del año del 2020. A la derecha veis el número de ninfas de Phalaenus spumarius por metro cuadrado que encontramos en las fincas de vid y en las fincas de olivo. Podemos ver que su ciclo empezarían a emerger a principios de marzo, la primera semana, teniendo un pico entre marzo y abril, y luego ya a finales de abril y principios de mayo ya no encontraríamos muchas ninfas. En olivo la abundancia de las parcelas muestreadas ha sido mayor. Luego en el gráfico de abajo podéis ver la proporción del estadio ninfal. Tienen 5 estadios ninfales. En la primera parte de las semanas encontramos sobre todo estadios primarios de N1, N2 y tal y como van avanzando las semanas se van desarrollando hasta llegar a adulto.
Estas ninfas y estas espumas se ha visto que tienen una predisposición por diferentes tipos de especies de planta de la cubierta. Phalaenus spumarius es mucho más versátil y lo podemos encontrar en plantas de la familia de las euforbias, poáceas y compuestas. En cambio, las ninfas de Neophylaenos campestris, aunque la abundancia ha sido mucho menor, se han encontrado en su totalidad en poáceas. Luego, en cuanto a la distribución, la abundancia de estos insectos vectores en adultos, vemos que desde 2017 a 2020 encontramos en la cubierta linde y árbol, en los 3 compartimentos vegetales, la presencia de estos adultos. En cuanto a la cubierta vegetal, se ven 2 picos claros de abundancia, uno más pequeño en la primera parte del año, que es cuando acaban de emerger, y uno más grande en la segunda parte del año. En olivo, otra vez, es donde hemos encontrado más adultos, lo que coincide con las ninfas, que también había un número más alto de abundancia. En las lindes, como en verano sabemos que la cubierta vegetal se seca, ellos saltan hacia lo que serían los árboles y los arbustos. Entonces, como vemos, en los lindes y en el árbol, la mayor parte de adultos se concentran en los meses de verano, cuando ya no hay cubierta vegetal. Luego, en otoño, al emerger otra vez la cubierta, vuelven otra vez a ese compartimento vegetal. En estos gráficos de aquí podéis ver de los insectos que se capturaron en el campo, que bueno, la densidad fue bastante baja y no se encontraron muchos insectos. Analizamos cuál era la presencia de Chileia fastidiosa en Phalaenus spumarius y Neophylaenos campestris. En Phalaenus spumarius vemos que se encontraron insectos positivos a lo largo del año, desde julio hasta noviembre, y en Neophylaenos campestris no se encontró insectos positivos. En cuanto a los ensayos de transmisión, los ensayos que hicimos en almendro, de 23 insectos que fueron expuestos al almendro que sabíamos que era positivo, el 34,4% de estos insectos había adquirido la bacteria, el 26% era dudoso, es decir, no se sabía exactamente si era positivo o no, y el 43% no negativo, es decir, no adquirió la bacteria del árbol. De las plantas de Medicago sativa, en donde habíamos hecho la inoculación con estos insectos, solo pudimos detectar Chileia fastidiosa después de los 15 días. En los días 30, 45 y 60 nos encontraron muestras de planta positiva. En cuanto a los ensayos de transmisión en vid, vimos que la adquisición fue mucho mayor. Solo fueron 14 insectos los que podemos utilizar para el ensayo, pero casi el 90% de ellos adquirió la bacteria. En la inoculación con Medicago sativa tuvimos lo mismo que con almendro, solo se detectó hasta el día 15. En cuanto a los ensayos de cubierta para ver si podíamos modular la densidad de ninfas, en las parcelas de olivo vimos que en la primera semana, en donde fuimos a chequear la densidad de ninfas, la densidad de ninfas era más o menos igual, tanto en control como en tratamiento, lo cual facilitaba que luego la comparación entre ambas partes de la finca fuera correcta. En la segunda semana, que sería cuando ya habíamos cortado una parte de la parcela, bajó totalmente la densidad de ninfas, tanto en control como en tratamiento, pero con el modelo, cuando miramos si había diferencias entre control y tratamiento y entre semanas, vimos que el control, es decir, cortar la cubierta vegetal, sí tenía un efecto sobre esa densidad. Pasadas otra semana, vimos que la diferencia entre control y tratamiento se había agravado, es decir, durante el tiempo
la densidad de ninfas estaba bajando debido a haber cortado la cubierta vegetal. Entonces, parece ser que hacer acciones sobre la cubierta vegetal cuando estamos en el estado ninfal podría determinar o podríamos bajar el riesgo de infección en nuestra parcela, ya que disminuiríamos la presencia del vector. Lo mismo pasó en vid. También en el trozo de la parcela en donde se cortó la cubierta vegetal, disminuyó mucho lo que fue la densidad de las ninfas. Cabe destacar que este ensayo se tuvo mucho cuidado en detectar los primeros estadios de la ninfa, es decir, cuando estaba entre N1 y N3, porque son ninfas que aún no tienen mucha movilidad y cuando cortas la cubierta vegetal no tendrían tanta capacidad para poder ir a otra planta más lejos de ese trozo, digamos. Finalmente, como conclusión, pues tendríamos que se confirma la presencia de Phalaenus spumarius y Neophylaenus campestris tanto en olivo, vid y almendro en Mallorca, que las ninfas completan su desarrollo entre los meses de marzo y mayo. Los adultos están presentes durante todo el año, cambiando de estrato vegetal según la estación. Se confirma el rol como vector de Phalaenus spumarius en los cultivos de vid y almendro y que el método de control mecánico de ninfas modifica su densidad en vid y olivo, pero que el cortado de cubierta tendría que ser más repetitivo durante el tiempo para que pudiera tener un efecto sobre esa población. Y bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.